Una pregunta. ¿Qué es el propósito de nuestro sufrimiento? O podemos preguntarnos qué está pasando cuando pasamos por el fuego en esta vida. Eso es lo que vamos a encontrar en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 a 19. Otra vez, primera de Pedro 4, 12 a 19. Por favor, pongámonos en pie para leer la palabra de Dios. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revela la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. La palabra de Dios. Tomen sus asientos, por favor. En el 20 de abril en 2001, una avioneta estaba volando sobre la jungla de Perú. Pues pensando que la avioneta tenía drogas, el ejército de Perú atacó la avioneta. Lo que no sabían es que la avioneta solamente tenía un piloto y una pequeña familia de misioneros. Con balas penetrando la avioneta, pues una bala pasó por la pierna del piloto. Él empezó a gritar con dolor, pues nos están matando. Y a pesar de sus heridas, pues el piloto logró aterrizar la avioneta en un río. Y él sobrevivió junto al misionero y su hijo de 6 años, Corey. Pues pero este misionero, Jim Bowers, estaba buscando a su esposa, a su bebé, una niña, y las encontró muertas, ambas por la misma bala. ¿Cómo podría Dios permitir eso? Porque simplemente no detuvo la bala. ¿Cómo puede ser que Dios puede permitir el sufrimiento de una familia que le estaba sirviendo? Muchos dicen que, bueno, no hay propósito en nuestros sufrimientos. Es simplemente la mala suerte, algo aleatorio que nos pasa. Otros nos van a decir, no es la mala suerte. No, es nuestro sufrimiento sí tiene propósito, sí es para el plan de Dios. El plan para castigar a nuestros pecados. Si has pecado, el sufrimiento de tu vida es el castigo de Dios. Otros nos van a decir que nuestro sufrimiento es del diablo, que Él está buscando a causarnos el sufrimiento. Y sí, somos atacados pues, por las circunstancias de nuestras vidas, por las acciones de otras personas y por las regiones espirituales. Pero otros nos van a decir, no te preocupes, de hecho Dios te ama en el medio de este sufrimiento. Y es cierto que a veces permite el sufrimiento de vez en cuando, pero nunca es su voluntad. Pero eso es cierto o no. Esos consejos que recibimos de vez en cuando estamos en el medio del sufrimiento. Pues este misionero Jim Bauer sabía algo. Él sabía que muchas de las personas en el funeral van a tener diferentes teorías sobre quién había disparado la bala que le había causado tanto sufrimiento. Algunos dirían que la mala suerte disparó la bala.
Algunos dirían, pues un gobierno incompetente disparó la bala. Otros van a pensar, oh no, Satanás disparó esta bala. Entonces, de pie, al lado del ataúd que contenía a su esposa y a su hija juntos, Jim les dijo a los que estaban en el funeral, no, esa fue una bala soberana, disparada por el Rey, y en todas las cosas Él es bueno. Es una idea nueva para muchos de nosotros. Para muchos de nosotros nos cuesta mucho trabajo aceptar el hecho que nuestro sufrimiento, el dolor en nuestras vidas puede ser un instrumento bueno en las manos de un Dios bueno. Algo que Él está haciendo intencionalmente en nuestras vidas por su propia gloria y nuestro bien. Entonces me gustaría tomar unos minutos para explorar este concepto. Y mi esperanza es que no solamente veremos que esa idea es bíblica, sino que podemos encontrar lo hermoso del sufrimiento en nuestras vidas y lo que Dios está haciendo a nuestro favor. Pero para poder ver la belleza del sufrimiento en nuestras vidas, necesitamos ver que el sufrimiento no es simplemente algo que Dios permite, sino algo que Dios está haciendo intencionalmente en nuestras vidas. Podemos ver este concepto en el versículo 19 de nuestro texto, que dice, que habla de los que sufren según la voluntad de Dios. No dice que sufrimos según la voluntad del mundo, no dice que sufrimos según la voluntad de nuestros enemigos, ni dice que sufrimos según la voluntad del diablo, sino según la voluntad de Dios. A lo mejor el ejemplo más claro de eso en toda la Biblia se encuentra en Hechos 4, versículos 27 y 28. En ese texto, la iglesia primitiva estaba hablando de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos confesaron en este día, en efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Entonces podemos ver que la crucifixión de Jesús no fue algo aleatorio, no fue un accidente, no algo que Dios simplemente permitió. No, Dios planeó intencionalmente el sufrimiento de su propio Hijo querido. ¿Por qué? ¿Para causar el daño a Cristo? No, sino para su gloria y nuestro bien. Y ese es el mismo Dios, es el mismo Dios ayer, hoy y para siempre. Y el mismo Dios que predestinó los sufrimientos de Cristo, también tiene sufrimientos predestinados para tu vida también y para mi vida también. Podemos encontrar este concepto en muchos lugares en la Biblia. Podemos pensar, por supuesto, en las historias que encontramos en el Antiguo Testamento de José y Job y otras personas que Dios pues puso sufrimientos en su vida. Pero también podemos encontrar ese concepto en muchos versículos. Por ejemplo, Filipenses 1:29 dice, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Concedidos. Dios nos concedió sufrir por Él. Y Romanos 8:17, hablando de nuestra herencia en Cristo, dice, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Cuándo? Dice, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Y también en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 2 y 3, Pablo nos dice, así que les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, con el fin de animarlos en la fe, para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Ustedes mismos saben que se nos destinó para eso. Nuestros sufrimientos son destinados por Dios
Satanás no tiene el poder de destinar nuestro futuro. El mundo no tiene el poder para destinar el futuro. Dios ha destinado esos sufrimientos que hemos pasado. Pero es una cosa estar de acuerdo con la Biblia. Es una cosa confesar con los textos que hemos visto. Ok, acepto que Dios es su voluntad, que a veces sufrimos para su gloria y para el bien de los demás. Pero podemos entender el propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestro sufrimiento? Eso es lo que encontramos en nuestro texto, empezando con versículo 12. Dice, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Entonces podemos ver que el sufrimiento, por lo menos en parte, es un tipo de prueba. ¿Pero qué tipo de prueba? De hecho, Pedro ya ha estado hablando con nosotros de eso desde el primer capítulo de su carta. Podemos recordar que en 1 de Pedro 1, 6 y 7, Pedro ya nos habló acerca de esta prueba y nos dijo, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Entonces, ¿qué está pasando? Nosotros como creyentes, nosotros como hijos de Dios, son refinados y purificados por medio de esas pruebas. Dios está haciendo algo en nuestra vida. Él está usando esas pruebas y esos sufrimientos para hacernos santos. Es lo mismo que podemos leer en muchos otros textos de la Biblia. Por ejemplo, Santiago 1, versículos 2 y 4 dice casi exactamente lo mismo. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Entonces, pues Él está hablando del poder purificador de los sufrimientos en la vida de sus hijos. Pero el apóstol Pablo también habla de eso. En Romanos 5, versículos 2 a 4 dice así, otra vez, nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. ¿Por qué? ¿Cómo podemos regocijarnos en los sufrimientos? Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia interesa de carácter. Y interesa de carácter, esperanza. Pues no importa si es Pedro, o Santiago, o Pablo. Todos están hablando del propósito del sufrimiento en nuestras vidas. Para hacernos más como su Hijo Jesucristo, ¿no? Pero no solamente eso, no que Dios está refinando nuestro carácter, que está haciéndonos más como Jesucristo. También los tres nos hablaron de la misma cosa también, que en el medio de la prueba, en el medio del sufrimiento, eso debe producir gozo y alegría en nuestras vidas. No somos estoicos, no vamos a decir, ok, yo puedo aguantar la presión y los golpes del sufrimiento, no. No, tenemos gozo y alegría en el medio de los sufrimientos. ¿Por qué? Porque somos más y más como Jesucristo. Pero eso no es el único efecto positivo que el sufrimiento tiene en nuestras vidas. De hecho, uno de los ejemplos más hermosos que encontramos en la Biblia es de la vida de Pedro mismo. Pues en Hechos capítulo 5, Pedro y los otros apóstoles estaban en prisión por predicar el Evangelio. Y en esa situación, el texto de Hechos 5 dice, entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso, los soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo. ¿Cómo? ¿Aguantando? ¿Fuertes? No. Llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Es nuestra actitud cuando enfrentamos pruebas, cuando enfrentamos sufrimientos.
Gracias, Dios, por encontrarme digno de sufrir afrentas por causa de tu nombre. Porque debemos regocijar en los sufrimientos, porque nos dan una oportunidad excelente para exaltar a Cristo. Encontramos otro ejemplo de gozo en el medio de los sufrimientos en Hechos 16, no con Pedro, sino con Pablo y Silas. Pues ellos estaban en prisión también, pero toda la noche, ¿qué hicieron? Estaban cantando alabanzas al Señor. ¿Cómo puede ser que puedan tener tanta alegría y gozo en el medio de los sufrimientos? Porque sus sufrimientos les dio una oportunidad para compartir el Evangelio, aun con los que les estaban maltratando. No solamente eso. En Hebreos 10, 32 a 34 encontramos otra razón poderosa para regocijarnos en el medio del sufrimiento. El autor de Hebreos dice así: recuerden aquellos días pasados, cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. También se compadecieron de los encarcelados, y cuando ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Entonces, ¿cómo es posible que soportaron muchos sufrimientos? ¿Cómo es posible que tenían hasta alegría cuando personas estaban robando sus bienes? ¿Cómo es posible? Porque todos esos sufrimientos solamente les recordaron: no, tenemos un patrimonio mejor. No estamos de aquí, esas cosas no son nuestras. Tenemos una herencia 1000 veces mejor en el cielo que tenemos aquí. Y además de todo eso, todos esos beneficios de sufrimiento, cuando sufrimos por el nombre de Cristo, el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Pero sabes que no todo el sufrimiento es muy glorioso. De hecho, hay un sufrimiento que avergüence. Eso es lo que encontramos en versículo 15 de nuestro texto, que dice así: que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Entonces, podemos ver que hay diferentes tipos de sufrimiento. A veces sufrimos por el nombre de Cristo, porque estamos viviendo como cristianos. Y cuando el mundo ve nuestra libertad que tenemos, ellos pueden ver la cárcel en que están y empiezan hablando mal de nosotros, quieren atacarnos. Eso es un tipo de sufrimiento. Pero también a veces sufrimos no por vivir como cristianos, sino por nuestros propios pecados. Este dolor personal, esta pena, pues las relaciones rotas que sufrimos, son, podemos decir, una especie de juicio contra nuestro pecado. Y este tipo de sufrimiento es vergonzoso, la verdad, en la vida de un cristiano. Pero a pesar de la vergüenza, a pesar del dolor, podemos todavía ver la gracia de Dios cuando estamos sufriendo por nuestros pecados también. ¿Por qué? Como nuestro texto dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la familia de Dios. Y si comienza por nosotros, ¿cuál no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Entonces, contemplando el juicio, cuando Dios está trabajando, cuando estamos enfrentando las consecuencias de nuestros pecados, podemos gozarnos en eso también. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios nos está disciplinando. Él está quitando nuestros pecados poco a poco ahora, en lugar de un solo golpe en el día final. Pero también eso nos ayuda a entender por qué los del mundo odian el sufrimiento. ¿Por qué? Pues, ¿qué es el propósito del sufrimiento? Refinarnos, quitar todo el pecado, quitar todas las impurezas de nuestra vida.
Pero con los no creyentes, no tienen de más. Solo tienen pecado, solamente tienen purezas. Entonces el sufrimiento no está refinando su vida porque no hay oro para refinar. Nada más está quemando todo en su vida, todo su pecado, todas sus impurezas. Entonces, pues, ¿qué hacemos con ellos? ¿Cómo podemos ayudarles cuando ellos están bajo sufrimiento, pero sin esperanza? Debemos no decir, oh, no te preocupes, todo va a estar bien, porque en sus casos no todo va a estar bien. Pero cuando el sufrimiento empieza revelando lo que está en sus corazones, podemos apuntarles a Cristo. Podemos apuntarles al tesoro que nadie les puede quitar. Podemos apuntarles al oro puro que ningún sufrimiento puede destruir. Podemos mostrarles el tesoro que tenemos en Cristo. En esta vida, déjame decirles, vamos a hablar honestamente, todos nosotros vamos a sufrir. La pregunta no es si vamos a sufrir o no. La verdad es que todos nosotros vamos a sufrir en diferentes maneras. La pregunta importante es, ¿cuál sería el fin o el propósito o el telos, como mencionamos la semana pasada? ¿Cuál sería el fin de nuestros sufrimientos? Porque sabes que solamente Jesús puede llenar nuestro sufrimiento con propósito. Solamente Jesús puede transformar nuestro sufrimiento de pecado y pena a un sufrimiento lleno de gozo y alegría y esperanza. Solamente Jesús puede ayudarnos a cumplir las instrucciones del versículo 19. Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréganse a su fiel Creador y sigan practicando el bien. En el funeral de la esposa y la hija de este misionero, muchos preguntaron, ¿por qué Dios no detuvo esta bala? ¿Por qué no paró ese sufrimiento? Hubiera sido posible. Dios es omnipotente. Él tenía el control y el poder para desviar la bala, para dejar de funcionar la arma, pero no lo hizo. ¿Por qué Dios dejó el sufrimiento entrar en la vida de esta familia? Y muchos piensan que esa es una pregunta muy grande, pero la realidad es que esa es una pregunta demasiado pequeña. La pregunta grande, la pregunta importante es ¿por qué Dios permite el sufrimiento en el mundo? Hubiera sido posible que no, ¿verdad? Porque el sufrimiento viene por medio del pecado. Hubiera sido posible en el jardín de Edén simplemente decir, ¿sabes qué? Yo no voy a poner un árbol de bien y mal en el jardín. Adán y Eva nunca hubieran tenido una tentación y todavía tú y yo hubiéramos estado viviendo en un paraíso sin dolor, sin sufrimiento, sin pena. Entonces, para cerrar, déjame preguntarles eso. ¿Qué preferirías tú? ¿Preferirías vivir en este mundo ahora con su prueba, con su fuego, con su sufrimiento, con el dolor? ¿O preferirías vivir en el jardín de Edén antes de la caída? Muchos elegirían el jardín de Edén, pero déjame decirles eso. Este mundo, ahora mismo, con todo su dolor, todo su sufrimiento, es miles de veces mejor de lo que Adán y Eva tenían en el jardín de Edén antes de la caída, cuando todo era un paraíso. ¿Por qué? ¿Fueron perfectos Adán y Eva en el jardín de Edén? No. Inocentes, sí. Perfectos, no. Obviamente falibles porque cayeron. Entonces no fueron perfectos, sino inocentes. Pero sí perteneces hoy a Cristo. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida por medio de ese sufrimiento? Él está conformándote a la imagen de su Hijo. Él te está haciendo perfecto. Y perfección es mucho mejor que la inocencia.
perfección, el ser como Cristo, mejor de lo que Adán y Eva tenían en el jardín. Entonces, aun cuando sufrimos, aun cuando Dios envía sus balas soberanas a nuestra vida, nosotros, como el misionero Jim Bowers, confiamos que nuestro sufrimiento es según la voluntad de Dios. Reconocemos que todo ese sufrimiento, todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, es para nuestro bien. Y le amamos. Confesamos que nuestro Creador es tan fiel con nosotros como lo fue con su propio Hijo cuando Él estaba sufriendo en la cruz. ¿Y cómo respondemos? Seguimos practicando el bien. ¿Por qué? Porque nuestro sufrimiento está lleno de propósito. Dios está haciéndonos como su Hijo Jesucristo y Él está preparándonos para la gloria de su presencia. Entonces, tú y yo podemos decir con el apóstol Pablo, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega a la muerte por causa de Cristo, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Oremos. Oh Dios, perdónanos por tantas veces que pensamos en el sufrimiento que enfrentamos como algo terrible, como una maldad. Dios, confiamos en ti, confiamos en tu plan. Reconocemos que cada evento, cada sufrimiento, cada dolor que hemos pasado, todo tenía propósito, Dios. Tú estabas llevando a cabo tu plan perfecto en nuestras vidas. Tú estabas conformándonos al Hijo, a tu Hijo Jesucristo. Dios, reconocemos que tú eres el soberano, tú eres el poderoso y tú eres el sabio. Y tú sabes exactamente lo que estás haciendo en nuestras vidas. Y Dios, cuando estamos en el medio del fuego, cuando estamos en el medio de la prueba, ayúdanos a fijar nuestros ojos en ti, entregarnos a tu fidelidad en nuestras vidas y seguir practicando el bien, mostrando el amor de tu Hijo Jesucristo, a ti, Dios, y a todos los demás en nuestro alrededor. Gracias, Dios. Ayúdanos a ser un faro de luz en esta ciudad, a pesar de todos los sufrimientos, a pesar de todos los dolores que están pasando en nuestras vidas y las vidas de los demás. Ayúdanos, Dios, a encontrar el gozo y la alegría de lo que tú estás haciendo con nosotros. Gracias, Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.